Así que, pues, estamos en la clase número 2 de estos 2 días de preparación rumbo a Yom Teruah. Así que de una vez, pues, vamos a compartir la pantalla de la presentación que vamos a tener el día de hoy. Así que, como ya lo dijimos, por favor, tenga su Biblia a la mano y permitamos entonces que el Todopoderoso hoy le hable, espero que el Todopoderoso hoy le hable como tal vez nunca lo ha hecho en torno a esta fiesta. Y bueno, aquí creo que ya debe estar apareciendo. Usted me confirma, por favor, si Sí, amigo. ya está apareciendo. Ahora sí, ahora ya está lista. Ahora ya está lista. Aquí Ya vamos llegó al a, Bagre, ¿cómo dice? ya llegó al Bagre. Ah, bueno, si ya llegó al Bagre Antioquia, entonces podemos decir que está ya disponible para todos ustedes. Yo permítame un momentico, subo por acá este control. Esa manchita negra que usted ve por ahí son los controles, son los mandos donde pues gestionamos todo para que sea visible para usted. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con el título de esta clase? Usted, si usted no lo notó, la clase de ayer fueron como 3 clases en una. Esta presentación de ayer y la de hoy casi siempre fue diseñada para darse en toda una semana de preparación. Pero pues bueno, como tuvimos taller y bueno, ustedes han dado cuenta que hemos tenido una agenda bastante movidita, entonces eh, por eso tuvimos 2 días. Y 2 días son más que suficientes. Así que, pues bueno, preparémonos, estemos muy atentos. Si ustedes de los que toma apuntes, pues Baruch Hashem. Y alguien que me ayude, por favor, ¿sí? Con el título. Amén. Usted, ahí. Adelante, mi hermano Fernando. Clase número 3. Y Ayón Adim. Y el tercer día. Amén. Bueno, entonces el título que ve usted ahí es clase número 3 y clase número 4, ¿sí? Y llevan por título Yom Hadim. ¿Sabe usted qué significa? Yo de hecho hoy puse un post por ahí en Facebook donde hablaba un poquito de qué era el Yom Hadim. Día de juicio, hermano. Día del juicio, muy bien. Yom, día, din, el juicio. Din es de juicio, de justicia. De Dan, de la tribu de Dan, para que lo tengan en cuenta. El Yom Hadin y el tercer día. Digamos que son unos nombres, digamos, que buscan hacer mucho hincapié en lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, como siempre, pues le voy a invitar para que esté muy participativo, porque hoy la cantidad de textos que vamos a leer es muchísimo. Y también, pues vamos a empezar hoy con ¿qué otros nombres recibe esta santa convocación? La bíblica, la oficial, digamos que es Yom Teruah, como usted lo está viendo aquí en el escudo, Yom Teruah, aquí en el hebreo, Yom Teruah. Esa es la que vimos ayer en Levítico 23. Vamos de una vez entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Y ayúdeme, por favor, algún hermanito, diciéndome entonces, ¿con qué otro nombre? Aquí hay un puntico, aquí hay una serie de punticos. ¿Quién me ayuda rápidamente? Día de invocación del shofar. Bueno, día de invocación del shofar. Día de trompeta y Teruah. Mi hermanita, Día de la por favor, un solo decisión puntico, Anita, Apocalipsis. Anita, un solo puntico, por favor, porque cada puntico tiene un texto bíblico y creo que tu robotcito se te metió. Entonces, el primero, día de invocación del shofar. ¿Dónde aparece? Día de invocación del shofar en hebreo se conoce como Zichron Teruah, ¿sí? Es el texto que efectivamente vimos ayer, Levítico 23-24, ¿sí? Día de trompeta. Esto lo podemos ver en Números 29:1.
¿Alguien que rápidamente nos quiera ayudar con el texto que está ahí señalado? El primero ya lo vimos ayer. El día de hoy estamos viendo Números 29:1. Si alguien nos quiere ayudar rápidamente, por favor, agradeceríamos. Eso nos da muchísima optimización de tiempo. Amén, hermanos, dicen. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Día de sonar la trompeta, ¿sí? Pero aquí vienen otra serie de nombres. ¿Cuál es el tercer nombre que usted ve ahí? ¿Quién me ayuda? Día de la decisión. Día de la decisión. ¿Y alguien puede ayudarnos con el texto? ¿Por qué se le conoce a este día como día de la decisión? El libro de Apocalipsis 20, 11 y 12 nos va a decir por qué se llama el día de la decisión. ¿Quién nos ayuda? Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi a los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que habían escrito en los libros de acuerdo a sus obras. Amén. Entonces, aquí se habla del gran juicio del trono blanco. ¿Por qué se le llama el día de la decisión? Porque es el día donde se define, de acuerdo a un juicio, ¿sí?, qué va a pasar con aquel que tiene que comparecer. ¿Qué pasa en un juicio? ¿Sí? ¿Se declara qué o qué? A ver, ¿quién me ayuda? Se declara Culpable o culpable o inocente. inocente. Se declara culpable o inocente. Y para esto, entonces, van a haber una serie de pruebas que se van a aportar, ¿sí? Y de acuerdo a estas pruebas, y el mismo texto lo decía ahorita, según sus obras, cuando estos libros fueron abiertos, el libro de la vida, otros libros fueron abiertos, y de acuerdo a sus obras, entonces serían juzgados. Ayer estudiábamos ¿recuerdan ustedes? ¿Quién me ayuda con este? Amén, hermano. Adelante. Hermana Ruth. Por eso vosotros habéis de estar preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, a quien constituyó su amo sobre la servidumbre para darles provisiones a su tiempo. Dichoso el siervo aquel, a quien al venir su amo hallare que hace así. En verdad os digo que le pondrá sobre toda su hacienda. Pero si el mal siervo dijera para sus adentros, mi amo tardará, y comenzare a golpear a sus compañeros y a comer y beber con borrachos, vendrá el amo de ese siervo el día que menos lo espera, y ahora que no sabe, y le separará y le asignará su suerte con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Amén. Muchas gracias, estimada Ruth. ¿Y entonces cómo se llama este día? Según los textos que acabaste de leer, aquí lo estoy señalando. Día y hora que nadie sabe. Día y hora que nadie sabe, o en el hebreo, como lo vimos ayer, Yom HaKesed, día escondido, ¿sí? Día del juicio, Yom Hadin, ¿sí? ¿Qué pasa en un juicio? Miremos entonces un texto del profeta Jeremías, icónico, ¿sí? Para este día. Jeremías 37. Dale. Adelante. Amén. Porque, dice, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Entonces, aquí hay que aclarar por qué es un día de angustia para Jacob. ¿Alguien sabe? De pronto tendría una idea por qué es el día de angustia, y no habla de un día de angustia para las naciones, no habla de un día de angustia para el mundo, sino habla de un día específicamente de angustia
para Jacob. ¿Por qué el día de la angustia para Jacob? ¿Alguien tiene idea? Si yo les digo que Yeshua va a venir y lo primero que va a juzgar, ya usted sabría entonces por qué. Jacob es el nombre de Israel, ¿no? Se le da el nombre de Israel. Exacto, pero ¿por qué Jacob? Grosso, ¿no? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué Jacob? Entonces, aclaremos un poquito el texto. Cuando usted lee dentro de la Brit Hadashah que el día de la angustia, que el día del juicio, ¿sí? Va a ser primero por casa, la primera en ser juzgada va a ser la casa, eso lo dice el apóstol Pedro. Aquí podemos validar que cuál va a ser la casa, sobre quién viene Yeshua, a quién va a reunir él, va a reunir a los dispersos y desterrados de la casa de Israel. Pero ¿por qué Jacob? ¿Por qué no utiliza el profeta? Grande será la angustia del día de Israel. Si no habla de la angustia de Jacob. Una pregunta. ¿Sabe usted qué 3 nombres recibe Israel? Siendo uno, siendo Jacob, siendo el otro, y hay uno más. Jesurum. Yeshurun. Yeshurun, muy bien. Entonces, se habla de Jacob, se habla de Israel y se habla de Yeshurun. ¿Son los mismos personajes o el mismo personaje? Sí. ¿La misma nación? Sí. ¿Qué es lo que cambia? Si usted recuerda, antes de Israel pelear con el ángel, ¿cómo se llamaba? Jacob. 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 Siendo entonces Jacob la condición más baja, más decadente espiritualmente hablando, siendo esta la situación más carnal del pueblo de Israel. Por eso se habla de la angustia de Jacob, no de Israel, porque ya Israel, ¿qué significa? ¿Recuerda usted qué significa Israel? El que pelea con Dios, al lado de Dios. Lucha, exacto, el que lucha con Dios y vence, ¿sí? Entonces, por eso es conocido este día como el día de la angustia de Jacob, porque el juicio empieza por casa, ¿sí? Y viene nuestro Mashiach en un estado en donde la tierra, o en una situación o una condición donde la tierra está en decadencia, está en completa aniquilación, rumbo a la aniquilación. ¿Qué pasa en un juicio? Entonces es el día de dar cuentas, es el día donde todos y cada uno, grandes y pequeños, ricos y pobres, ¿sí? Van a tener que comparecer ante el gran juez. Por eso se habla de un trono, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué dice específicamente en esa cita con Jacob? Que será un día de angustia, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese Pero de ella será librado. De ella va a ser bien librado. Será librado. De ella será librado, saldrá bien librado. ¿Hizo algún mérito Jacob? Por algo es librado de ese día de juicio, ¿sí? También, digamos que ya en una posición muy neotestamentaria, pero que sabemos que no es neotestamentaria, simplemente es una reafirmación, lo que va a hacer Rav Shaul, se habla del día de la resurrección de ¿quiénes? El libro de Apocalipsis va a hablar de la primera muerte y de la segunda muerte. También habla de la primera resurrección y la segunda resurrección. En ese Yom Hadim, que es cuando viene Yeshua, ¿sí? Y empieza el gran día. Un gran día, ¿por qué? Porque va de Yom Teruah a Yom HaKippurim. Por eso se le llama el gran día. Entonces, es el día de la resurrección de los justos. Bienaventurado todo aquel, dice la Escritura, que tenga parte ¿en qué? En la primera resurrección. Primera resurrección. Primera La segunda resurrección. muerte parte sobre ellos. Era la segunda. Exactamente. ¿Cómo podemos validarlo? ¿Quién me ayuda? 1 Corintios 15, 52. Amén. Adelante, hermana Idalí. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de trompeta que tocará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto, es ahí nomás, ¿cierto? Hasta ahí, mi hermanita. Muy bien. Entonces, detalles de ese texto. Dice que, ¿en qué momento? En un instante.
En un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, los que están vivos, ¿qué pasa con los que están vivos en el momento de la llegada del Mashiach? Son transformados en cuerpos incorruptibles. Son transformados en cuerpos incorruptibles. ¿Recuerdan que ayer hablábamos que Yeshua era el Bikurim, el primero en ser resucitado en qué? ¿Recuerdan? No, incorruptible. En un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorioso. De esa misma talla está hablando Shaul. En cuerpos incorruptibles, transformados los que están vivos, pero también habla de que eso sucederá en un instante, pero también sucederá que de acuerdo a una trompeta, ¿cuál es esa trompeta? ¿Qué dice el texto? La última trompeta. La última trompeta, si entonces entendemos que hay una última trompeta, es porque hubo una secuencia de trompetas, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Amén, amén. Amén, así es. Si se habla de una última trompeta es porque entonces, antes de esa última hubo otras trompetas. ¿Cuántas trompetas van a sonar según Apocalipsis? 7. 7. Igual que 7 copas. 7 trompetas, ¿sí? Entonces, a la final trompeta, y vamos a ver ahorita el texto de Apocalipsis, pero a la final trompeta, entonces, ¿qué pasa? Los justos van a resucitar, ¿sí? Los justos, los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Qué dice Apocalipsis 26? Dichoso y santo el que tome parte en la resurrección primera. No tendrá poder sobre ellos la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Elohim y el Mesías y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces, aquí se está hablando de algo bien importante. Entonces, la muerte segunda no tendrá poder sobre ellos, ¿sí? Y no solamente eso, sino van a venir con un propósito. ¿Cuál va a ser ese propósito? El mismo texto. Que serán sacerdotes de Elohim y el Mesías. Serán sacerdotes y reinarán con él 1000 años. Será un sacerdocio que tendrá un milenio completo para ejercerse, ¿sí? También va a ser conocido como el día de la gran cosecha, ¿sí? ¿Por qué? Alguien que me ayude, por favor, con Mateo 13, 47 al 50. Adelante, hermana Jessica. También el reino de los cielos es semejante a la red que se echa en el mar y saca toda clase de peces. Y cuando la red está llena, la sacan a la orilla y sentados juntan lo bueno en cestas y tiran lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, entonces, ¿quiere usted saber cómo se hace este proceso de selección? ¿Cómo se hace este proceso de escoger? Pues aquí el libro de Matillahu y en este gran midrash que hace nuestro Mashiach va a decir que el reino de los cielos se compara, este tiempo, esta época se va a comparar entonces con una gran pesca en donde se van a seleccionar los peces buenos y los peces malos. Y aquí hay un patrón bien interesante. Aquí hay dos factores que juegan un papel bien interesante. Se habla de peces buenos y, ¿qué dice el texto? Peces buenos y ¿qué? A ver, según el texto. Peces malos. Peces buenos y peces malos. El Mashiach siempre va a presentar este paralelo entre peces buenos y peces malos. También va a hablar de ovejas y cabritos. 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 También va a hablar de trigo y cizaña. Entonces, aquí estamos dándonos cuenta que la forma muy temática de nuestro Mashiach de expresar cómo y cuándo será ese día y qué sucederá en ese día, siempre va a estar mostrándose sobre estos dos actores, trigo, cizaña, peces buenos, peces malos, cabritos y ovejas, justos e injustos, buenos y malos, ¿sí? Mateo 7, 21 nos da otro ejemplo. ¿Quién me ayuda? Este no está aquí en la presentación, pero es bueno que lo tenga en cuenta para que usted entienda el patrón. Adelante.
No todo el que me, no todo el que me dice maestro, maestro, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ok, Amén. sigue adelante, por favor. Sigue, Bueno, ¿Qué más dice? muchos me dirán en aquel día, maestro, ¿En cuál día? maestro. Perdóname. Qué pena, hermano. Muchos me dirán, y Yeshua nuevamente hace referencia a un gran día, ¿sí? A un gran día, ¿sí? Que es precisamente donde Él se sentará, como lo vimos ayer en el texto, se sentará sobre su trono de gloria. ¿Y qué dirá? ¿Cuál será su dictamen, mi estimado Fernando? Dice, maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Ok, entonces, aquí estamos hablando de algo. ¿Se está hablando de obras? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Para aquellas personas que tal vez Sí, señor. obstinadas en que malinterpretando aquel texto que no es por obras para que nadie se gloríe, aquí está diciendo nuestro Mashiach, ¿sí? Que las obras juegan un papel importante y determinan, sí o no, nuestra entrada o no entrada al reino de los cielos. Sí. Se habla aquí de que no es una garantía que se hagan milagros. Si tú vienes o estás en una iglesia donde se profesan y se hacen milagros, eso no es una garantía de que ahí se está enseñando una buena instrucción. No es una garantía de que se profetice en el nombre de Yeshua. Si vienes de una de estas grandes mega iglesias donde la profecía es el común denominador, eso no es una garantía de que sean discípulos del Mashiach, ¿sí? Y ¿qué más? ¿Qué más va a hablar? Va a hablar de profecía, va a hablar de milagros y de qué más, de sanaciones. ¿Recuerda el texto? Fernando, ¿nos puedes volver a ayudar con el texto, por favor? Yo voy mirando aquí la versión NBI, la que tengo yo aquí a la mano. Bueno, ¿cuál? ¿El 22 o el 23? Mateo 7, 22, por favor. Ok, muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, nosotros expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Amén. Ok, entonces habla también de liberación, ¿sí? De liberación. No es un sinónimo de seguridad que en el ministerio donde se congregue alguno, el ministerio de liberación no es una garantía de que ahí se estén enseñando grandes cosas. Y si usted se da cuenta, muchos de los estandartes que se promueven hoy en día entre los movimientos protestantes es o de profecía, o es de sanidad de milagros, o es de liberación, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo el Mashiach, eso no es una garantía, ¿sí? No todo el que hace estas cosas es discípulo mío, ¿sí? Pero sigamos adelante, vamos con la otra diapositiva. Este es un capítulo que le va a arrojar a usted muchísima información y le va a permitir entender las palabras de Rab Shaul, del apóstol Pablo, aquellas que vamos a leer ahorita de Primera de Tesalonicenses 4, 5 también va a hablar de eso. Aquí usted va a ver que va a suceder algo en Éxodo 19. Éxodo 19 es conocido por muchos aspectos, como el día de la entrega de la Ketubá, también el día en donde el Eterno desciende, y en ese descender es que vamos a ver algo bien interesante. Si usted lee Éxodo 19 del 1, ¿sí?, hasta el verso 8 aproximadamente, se va a dar cuenta que es el instruccionamiento que recibe el pueblo de Israel para prepararse, ¿sí?, y poder recibir la Torá. Se le van a hablar de una serie de requisitos: tienen que guardarse 2 días, lavar sus ropas, abstenerse de tener relaciones sexuales, etcétera. Y es donde reciben la promesa: si ustedes me son del todo fieles y obedecen mi pacto, ustedes van a ser una nación de, y aquí es donde se les dice, van a ser, por primera vez se les dice, van a ser nación de reyes y sacerdotes, ¿sí? Pero siguiendo los textos, aquí dice el verso 14, si usted tiene Éxodo 19, 14, va a leer esto, dice, y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Recuerde usted, ya lo hemos dicho, esto por amor a los hermanos que no se congregan con nosotros, pero que hoy amablemente han aceptado esta invitación.
Recuerde usted que Moisés, como siervo, va a ser una representación del Mashiach, de Yeshua, estando aquí en la tierra en su calidad de siervo, del Mesías sufriente. ¿Qué va a hacer Moshe? Dice que va a bajar del monte, va a bajar al pueblo y lo va a santificar. ¿Qué es lo que va a hacer Yeshua cuando descienda con la casa de Jacob? Lo dijimos ahorita, Rav Shaul Va lo a dijo en santificar, otras va a palabras. santificar el pueblo. Va a santificar el pueblo, separando los buenos de los malos. Separando los buenos de los malos, va a santificar al pueblo, digámoslo con las palabras de Pablo. En un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Va a santificar al pueblo. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Eso se llama santificar, quitar la mala inclinación por completo, ¿sí? Santificar al pueblo, ¿sí? También va a resucitar a aquellos que hayan muerto dentro de la fe de Yeshua. Entonces, es muy importante ese texto. Así como Moshe baja del monte, eso es una representación de Mashiach descendiendo del monte santo, ¿sí? Como lo dice el Salmo 24, ¿quién habitará en tu monte santo? Está hablando de la morada del Eterno. Moshe bajó del monte, ¿sí? Al pueblo y santificó al pueblo. Y ellos lavaron sus vestidos. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Que pueden participar de las bodas, que pueden entrar porque ellos han pagado un precio bien interesante, salen de la gran tribulación, lavan sus vestidos en la sangre del cordero, etcétera. Exactamente el mismo patrón. Dice, bajó del monte y santificó al pueblo. Cuando Yeshua bajó por primera vez a través de su sacrificio, ¿qué hizo? Proveyó el método para que el pueblo pudiera ¿qué? Santificarse, lavar sus vestidos, ¿sí? Verso 15. ¿Qué va a decir Moshe después de que baja del monte? Entienda esta figura exactamente, llévelo a ese momento. Dijo al pueblo, ¿están preparados ¿para qué día? Pasado mañana. Para el tercer día. Para el tercer día. El tercer día, ¿sí? Vienen los requisitos. No os acerquéis a mujeres, esto ya lo hemos explicado, ¿sí? Pero antes de seguir, ¿por qué es bueno hacerlo? ¿Quién de nuestros hermanos aquí sabe por qué no debían? Perdón, ¿quién no sabe? Más bien, me queda mejor, más fácil, si quiere, levánteme la mano y rápidamente lo enseñamos. ¿Por qué el Eterno va a decir que no se acerquen a mujer? ¿Sabían ustedes por qué? ¿Quién no sabe? Héctor no sabe, ¿quién no sabe? Ana Sánchez no sabe, ¿quién no sabe? ¿Quién más? A ver, levante su manito. Y Dalí no sabe, Anita T no sabe. Bueno, ok, entonces es necesario que se haga esta explicación. Jacinto, bueno, gracias. Entonces, no os acerquéis a mujer. Habla exactamente de qué. ¿Qué entiende usted por esa instrucción? No acercarse a mujer. ¿Quién me ayuda? Amén, amén. Para no perdón. El varón y la mujer tienen relaciones, pero no hay engendro, ahí se produce muerte. Exacto. Entonces es exactamente lo que él estaba impidiendo. No se acerque a mujeres, absténgase de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el propósito de la relación sexual, según la Torá, es ¿qué? Dar vida. Producir vida, procrear, multiplicar y extender la vida. Al no cumplirse ese propósito, esta semilla que va a estar en el aparato reproductor de la mujer, al no fecundarse, va a causar muerte. Al morir esta semilla hay muerte, ¿sí? Y el Eterno, pues saben que es santo, no puede habitar donde hay muerte y semillas muertas, ¿sí? Entonces, por eso el mandamiento de no acercarse a mujer, no tener relaciones sexuales. Entonces, estar preparados para el tercer día, esta palabra preparados ya la hemos estudiado, que es adornarse, ¿sí? Que es ponerse a cuentas, que es saldar todo pendiente. Y se habla de santificación del cuerpo, no acercarse a mujer y santificar el cuerpo, ¿sí? Y es pasar todo el cuerpo por un agua purificadora, ¿sí? Una especie de mikvé, para ser libres de toda contaminación en referencia al contacto con la muerte, ¿sí? En primer lugar, por haber tenido contacto con algún cadáver,
¿sí? Con algo muerto, haber tocado algo impuro, ¿sí? O haber tenido, en el caso de los hombres, una emisión seminal, ¿sí? En el caso de las mujeres, un flujo menstrual, ¿sí? Hay un texto que apoya esto para aclararlo y es Ezequiel 16, 8 y 9. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Amén. Adelante. Ezequiel 16, 8, 9. Pasé junto a ti otra vez y te miré, y vi que estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mi manto y cubrí tu desnudez, te hice juramento y entré en pacto contigo, y llegaste a ser mía, dice Adonai Elohim. Te lavé con agua limpia, te lavé con agua, limpié la sangre que tenía sobre ti y te ungí con aceite. Amén. Amén. Entonces, aquí estamos hablando de que antes de hacer la suya, dándole la oferta matrimonial, tenía que pasar por un proceso de purificación de agua y por sangre, ¿sí? Entonces, hay, y comentan los sabios en torno a esto, que hay una alusión a que no solamente lavaron sus ropas, sino también sus cuerpos para entregarse al Eterno. Es por eso que casi siempre, al empezar un periodo o un ciclo de altas fiestas, se acostumbra, si usted ha escuchado o ha visto, se acostumbra normalmente a hacer una tevilá, que es una preparación mental, física y corporal para precisamente consagrarse al Eterno. Santificación de la ropa. ¿Sí? Se habla de santificación de la ropa, lavar sus vestiduras como un acto de purificación exterior. Recuerden que las ropas blancas o limpias representan ¿qué? ¿Qué representan? La santidad. La santidad, porque ya como lo hemos dicho, si está escrito sin santidad, ¿qué pasa con la santidad? Sin santidad, ¿qué? No se ve al Padre. Nadie podrá verlo sin santidad. Sin santidad, nadie verá a Adonai, ¿sí? Entonces, en ese caso, las ropas van a ser parte de una extensión del cuerpo. ¿Por qué están completamente conectadas con el cuerpo? Porque es la forma de cubrirse, ¿sí? Santificación mental y espiritual, que es de alguna u otra forma lo que estamos buscando con esto, ¿sí? Capacitarnos para saber qué es lo que estamos ejerciendo, qué es lo que vamos a celebrar, ¿sí? Armarse con una mente expectativa y prepararnos interiormente en oración para poder entrar en el pacto y recibir al Eterno. No tener relaciones conyugales, ya lo explicamos, ¿sí? Entonces, mientras la semilla está dentro de la mujer, pues no produce impureza ritual, pero en el momento de ser expulsado de la matriz, sí produce la impureza, ¿sí? Pero después del tercer día, fíjense, y esto lo dicen los científicos, después del tercer día, esta semilla no puede causar algún tipo de vida, ¿sí? Entonces, dice el verso 16. ¿Puede usted, alcanza a leer el verso 16 de este capítulo? ¿Quiere ayudarme? Alguien que me ayude. Yo lo tengo. Adelante. En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. A ver, entonces notemos acá algo bien importante. Dice que aconteció que al tercer día, preste mucha atención porque es parte del tema de hoy, aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, ¿cómo se sabe cuando la mañana llega? No seamos tan espirituales. Porque hay luz, hay claridad. Porque hay un primer rayo de luz que irrumpe en las tinieblas, ¿sí? Y es este primer rayo de luz que anuncia, ¿sí? Que ya el día se acerca. ¿Recuerdan qué le va a decir el ángel que estaba peleando con Jacob? ¿Sí? Suéltame porque estaba amaneciendo ya. Que ya raya el alba. Muy bien, exacto, porque ese Raya el primer destello de luz que irrumpe en las tinieblas anuncia que ya el día se acerca. Cuando llegó la mañana, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hubo truenos, hubo relámpagos y una densa nube, ¿sí? Perdón, y una densa nube sobre el monte, ¿sí? Y un fuerte sonido de trompeta.
según estamos viendo con los textos que tenemos de la Brit Hadashah, es decir, del mal llamado Nuevo Testamento, Pacto Renovado, ¿cómo viene Yeshua? ¿Cómo viene Yeshua? El sonido de trompeta. No, pero ¿cómo viene? La figura visible, hay un Una texto. nube. En las nubes. En las nubes. En las nubes. En las nubes. ¿Sí? Entonces, este texto que se está leyendo tiene completa conexión y anuncia cómo llegará ese día. Entonces, así como van a decirle los ángeles a aquellos discípulos, así como lo vieron irse, ¿cómo se fue Yeshua? Lo En una recibe A una través de las nubes. ¿Acaso ignoráis que así como lo vieron irse, también llegará? Entonces, aquí dice que en una densa nube que se va a parar sobre el monte. Y dice que un fuerte sonido de trompeta, ¿sí? ¿Qué va a decir Rav Shaul en Tesalonicenses y qué va a decir Rav Shaul en el libro de Corintios? Que a la final trompeta. Va a decir en Corintios y que Yeshua descenderá con voz de arcángel y ¿con qué? Trompeta. con Con Sonido de trompeta de trompeta. ¿sí? Y dice, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Viene nuevamente algo, algo que conecta perfectamente y que por ahí derecho desbarata aquella doctrina que muchas veces defendimos de un famoso rapto. Recuerden que Moshe aquí está representando a Yeshua, ¿sí? Entonces Moshe, ¿qué hace Moshe? Según el verso 17. saca al pueblo del campamento. ¿Qué va a decir Rav Shaul? ¿Sí? Que este encuentro que tendrá el Adón con su pueblo será ¿en dónde? En los Al pie aires. del monte. No. En los aires. En ¿Cómo la lo tierra. dice? En ¿Sí? el Dice aire. que en las nubes. Dice en el aire, ¿sí? Saca al pueblo del campamento para ir al encuentro de Adonai. Aquí dice que este encuentro será en el aire. Lo saca, lo entresaca, lo levanta. ¿Por qué? Porque este levantamiento, que es ahí donde se malinterpreta el tema del rapto, ¿por qué lo levanta? ¿Por qué lo levanta? ¿Qué pasaba? Yo le pregunto, Porque viene el juicio para los otros. ¿qué pasaba con aquella primicia, con aquella gavilla que era la primicia? ¿Qué pasaba? Se decía. Tenía que ser levantada y mecida. Tenía que ser levantada, ¿sí? En el aire, levantada, elevada y ofrecida al Cohen, al Eterno, ¿sí? Aquí estamos hablando de vivos y muertos resucitados, ¿sí? Con cuerpo glorioso siendo levantados y ofrecidos al Padre Eterno, ¿sí? La casa de Israel, ¿sí? Casa de Israel. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Adonai, ¿sí? Ellos se quedaron al pie del monte y todo el monte Sinaí humeaba porque Adonai había descendido sobre él en fuego, ¿sí? ¿Qué va a decir el apóstol Pedro? Que el primer juicio que se ejecutó sobre esta tierra fue con agua, pero que después este juicio será sobre qué o en qué, Con fuego. con fuego. Con fuego. Entonces aquí estamos viendo grandes pautas interesantes para entender lo que nos está diciendo la Brit Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento. Dice, el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Nuevamente aquí aparece un actor muy interesante. Verso 19. ¿Qué dice el verso 19? ¿Quién me ayuda? Amén. Adelante. Según el sonido del shofar se hacía más y más alto, Moshe habló y Elohim le respondió con una voz. Entonces, aquí está diciendo que el sonido de la trompeta aumentaba más y más, ¿sí? Moshe hablaba y el Eterno le respondía con el trueno. Es decir, la voz de Adonai era ¿qué? ¿Trueno? El El trueno. trueno. El trueno. ¿Ok? Alguien que me ayude, por favor, con Oseas capítulo 5, versículo 15.
Amén. Oseas 5:15. Dice, y volveré a mi morada hasta que reconozcan su culpa en su angustia, me buscarán y suplicarán mi favor. Amén. Amén. Entonces, y yo le pregunto, ¿quién se fue y quién volvió a su lugar? Yeshua. Yeshua, me iré y volveré a mi lugar. Va a decir Juan capítulo 17. Perdón un momento, si quieres mi hermanito Fernando, puedes ayudarme a cerrar el micrófono que hay una interferencia aquí. Gracias. Entonces, dice, me iré y volveré a mi lugar. ¿De cuál lugar? Juan 17 nos da una gran pista de, ¿sí? Ahora voy a ti, ¿recuerdan? Voy a ti, voy a leérselos, voy a buscarlo aquí rápidamente para que puedan conectar este texto. Juan 17, si alguien me ayuda o me gana, le agradezco, pero va a decir Juan 17, versos, ya les voy a decir. Dice, ahora verso 8 dice, porque les he entregado las palabras que me diste, ellos las aceptaron y saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste, ¿sí? Dice el verso 11, perdón, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti, ¿sí? Lo que está diciendo el profeta, me iré y volveré a mi lugar, ¿sí? El verso 11 está diciendo, yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, en el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros, ¿sí? Dice, ahora, verso 13, si alguien quiere ayudarme a leerlo, ¿qué dice el verso 13? Amén. Amén. Adelante. Pero ahora vengo a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que mi alegría sea completa en ellos. Ok, entonces Amén. aquí Yeshua está diciendo, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan en mí alegría y plenitud, ¿sí? ¿Qué está diciendo el profeta? Me iré y volveré a mi lugar y hay un plazo. ¿Hasta que qué? ¿Hasta que qué? ¿Qué dice el texto 15? Hasta que reconozcan su culpa, ¿sí? Primer proceso de arrepentimiento. Primera fiesta. ¿Qué pasa con Pesaj? Reconoces que no eras tan bueno como pensabas. Reconoces tu culpa, pero también sabes que hay un mediador, ¿sí? Que toma tu lugar y lleva tu culpa. Hasta que reconozcan su culpa, busquen mi rostro. Esta es otra segunda fase. ¿En qué momento el Eterno se dejó ver por el pueblo de Israel? ¿En qué fiesta? ¿En qué fiesta? Él les da su palabra, se entregan. ¿En qué fiesta? A ver, esto lo debemos saber ya. ¿En qué fiesta Él les entrega su palabra y se da a conocer? Desciende al monte, lo estamos leyendo. En Shavuot, hermano. En Shavuot, en Shavuot, en Shavuot Él se da a conocer, les habla directamente desde la nube. Hasta que reconozcan su culpa, busquen mi rostro. Y aquí nuevamente aparece otra palabra bien interesante, que es la misma palabra que aparece con Jeremías 3:7. ¿Qué palabra aparece? En su angustia, ¿qué pasará? En su angustia me buscarán con diligencia, ¿sí? ¿Para qué permite el Eterno entonces que haya angustia, que haya tribulación, que su vida se desencaje y todo pierda su lugar? ¿Para qué? Para que podamos voltear y buscarlo. Para buscarlo con diligencia. Ahora, por favor, ayúdenme con Oseas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Rápidamente, Oseas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Amén. Adelante. Vengan, regresemos a Adonai. Vengan, regresemos a Adonai, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él ha herido y Él vendará nuestras heridas. Él nos golpeará y nos atará. Después de 2 días, Él nos revivirá
Él nos revivirá en el tercer día, Él nos levantará y viviremos en su presencia. Amén. Amén. Entonces, los hermanos de casa ya saben, digamos que digerir esta profecía, ¿sí? Pero como tenemos invitados, se hace obligatorio entenderlo. Dice verso 1 del capítulo 6 de Oseas: vengan, volvamos a Adonai, pues él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha desgarrado. ¿Cómo puede entenderse eso? En el día de la angustia de Jacob, en los tiempos de tribulación. Nos desgarra, pero cuando venga Yeshua, ¿qué va a pasar? Habrá sanidad, ¿sí? Nos ha herido y nos vendará. Es decir, permite que esto suceda para después él traer la cura. Pero lo más interesante es lo que dice el verso 2. Dice, nos dará vida después de 2 días, ¿sí? Para los hermanos que no habían escuchado esto, ¿cuáles 2 días? ¿De cuáles 2 días? Está hablando de 2 días literales, o podemos entender estos 2 días según lo que dice el Salmo 90 y lo que dice el apóstol Pedro. ¿Qué dice el Salmo 90 del apóstol Pedro? Ayúdenme, amigos de casa. Según las matemáticas del Eterno. A ver, ¿qué pasa Para con el Eterno un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Entonces, nos dará vida después de 2 días, 2 milenios, ¿sí? Y en el tercer milenio, ¿sí? En el tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Entonces, aquí viene algo bien interesante. Cuando el primer hombre peca, antes de pecar el Eterno le había hecho una advertencia. Dice, porque ciertamente el día que de ese fruto comas, ¿qué pasa? ¿Recuerdan ustedes? Ciertamente morirás. Y tú vas a decir, pero Adán, ¿de cuántos años murió Adán? ¿Recuerdan? 930. 930, ¿sí? Entonces, siguiendo las matemáticas del Eterno, ¿murió Adán en ese mismo día, antes de cumplir ese día? La respuesta es sí. No. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque un milenio es la suma de 1000 años. ¿Sí? Y si 1000 años es un día, Adán murió en ese milenio, en ese día. ¿Me entienden? ¿Van siguiendo la metáfora? ¿Por qué es interesante que ustedes entiendan esto? El tema del milenio, un día, el tema de 2 días, 2 milenios. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Yeshua se fue de este lugar? Como lo dice el profeta Oseas, me iré y volveré a mi lugar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 milenios y estamos en el amanecer del tercero. Entonces, después de 2 días, ¿no? 2 días, ¿sí? Hace ya 2 días que él se fue, pero según lo que estamos viendo, según la interpretación de los textos de que un día es como 1000 años, en el tercer día, entonces ya han pasado 2 días, la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Estamos a puertas de entrar al tercer día? Sí. ¿Qué va a pasar en ese tercer día? Lo dice el mismo texto. ¿Qué dice el texto? Que en el tercer día, ¿qué va a pasar? Nos resucitará y andaremos delante de él. No. Leamos el texto para no especular. Por eso yo les sugiero muchísimo que leamos el Amén. texto. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Después de 2 días, Él nos revivirá en el tercer día. Él nos levantará y viviremos en su presencia. Entonces, Amén. ¿qué va a pasar en el tercer día? Según lo que estamos viendo. Nos levantará. No se levantará. ¿sí? Nos resucitará. Dice acá, nos resucitará. Y Nos viviremos levantará. delante de él. Claro, nos levantará. Esto entiéndase de 2 maneras. Van a ser levantados aquellos que, ¿qué? Que han muerto la primera vez. Aquellos que estaban muertos, que murieron en la fe de Yeshua, van a ser levantados, van a ser resucitados, ¿sí? Pero mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15.
Dice, conforme a lo dicho por el Adón, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Adón, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Verso 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, y los muertos en Yeshua serán levantados primero, resucitarán. Luego, y aquí viene el segundo enfoque de entender la palabra levantarán, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos, ¿sí? En las nubes para encontrarnos con el Adón. Es decir, serán levantados, elevados, ¿sí? En el tercer día nos levantará y viviremos delante de él, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué va a suceder en el tercer día? Ya tenemos una pista dada por Osea. El pueblo será levantado, los muertos serán levantados, el pueblo vivo será levantado y elevado, ¿sí? Para recibir al Señor. Así como vemos que Moshe sacó al pueblo del campamento y lo llevó al encuentro con el Eterno, ¿sí? Pero ¿qué sucederá en el tercer día? Si alguien alcanza a leer la diapositiva, ¿qué dice Mateo 13:49? Aquí, el texto que estoy señalando. Amén. Adelante, mi hermano Walter. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y, lo siento, hermano, no logro distinguir bien porque está un poco difuso. Apartarán. Voy a agrandarla un poquito. Apartarán a los malos de entre los justos. Entonces, muy bien, gracias, hermano Idali. Dice, apartarán a los malos de entre los justos, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 24:31? Ahí está dicho, ahí está escrito si quiere leerlo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok, Amén. entonces estamos viendo acá cómo sus mensajeros, que es el día de la gran cosecha, cómo enviará a sus mensajeros, ¿sí? Con gran voz de trompeta. Fíjense que aquí la trompeta tiene una gran incidencia, ¿sí? Y juntarán a sus escogidos. ¿Cuáles escogidos? Como la parábola que escuchamos ahorita, separa peces buenos de los malos. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. La reunión de la gran dispersión, ¿sí? Se reúnen los que han estado regados y dispersos. ¿Qué va a pasar en el tercer día? Primera de Corintios 14:8. Hay algo bien interesante aquí. ¿Qué dice Primera de Corintios 14:8? ¿La puedo leer, hermano? Claro, mi hermana, adelante, quien lo tenga. Y si la trompeta... Ay, espérame un segundito. Es que se me chiquitó la letrica chiquitica, no la veo ya. Si alguien tiene desde su texto, desde su Biblia, por eso es bueno que tenga usted su Biblia. Sí, 14:8. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ok, entonces aquí estamos viendo que la trompeta no solamente cumple la función de anunciar la llegada de un rey, sino también estamos viendo acá que la trompeta, y eso lo puede usted confirmar con Números 10:10, Números capítulo 10, verso 10, ¿sí? Dice que la trompeta, ¿sí? También con la trompeta se anunciaba cuándo habría que salir a la guerra, ¿sí? Y dice, y ese día tocarán la trompeta y me acordaré de ustedes y descenderé y los libraré de sus enemigos, ¿sí? Pero si la trompeta da un sonido incierto, confuso, ¿cómo usted puede estar preparado? ¿Sí? Para que analicemos un poquito de cómo funciona este texto dentro de nuestros días. Digamos que ya no tanto en nuestros días, sino en la época de los abuelos. ¿Recuerda usted cómo los abuelos que eran practicantes católicos podían identificar qué pasaba con qué sonido?
Para que La ustedes- campana. La iglesia. Las campanas de la iglesia, entonces, decían, con este sonido se está anunciando que hay misa de tal. Con este otro sonido se está anunciando que una persona falleció. ¿Sí? Habían varios sonidos de campana y los abuelitos tenían perfectamente su oído afinado al sonido de la campana. Exactamente lo mismo pasa aquí. El pueblo de Israel con el sonido de la trompeta, ¿sí? Sabía cuándo había que reunirse solamente los líderes. Sabían cuándo tenían que reunirse los príncipes. Sabían cuándo tenían que reunirse todo el pueblo. Sabían con el toque de la trompeta cuándo tenían que desplazarse, cuándo tenían que alistarse para salir y desplazarse hacia la otra estación. Pero también sabían cuándo tenían, de acuerdo al toque, tenían que prepararse para ir a la batalla. Ahora, en un sentido muy metafórico, ¿qué pasa si la trompeta, en este caso nuestras voces que son como trompetas, como chofares, qué pasa si estamos dando un sonido confuso e incierto? ¿Qué va a generar un sonido incierto en las personas? ¿Qué va a generar? Confusión. 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 Yo les pregunto algo, haciendo un pequeño paréntesis. ¿Creen que hay personas que en este momento están dando una voz incierta? Amén. ¿Creen ustedes que hoy los mensajes de muchos que se están dando en vez de causar que el pueblo se reúna? Yo le pregunto algo. Haga este ejercicio. ¿Qué le provoca a usted, ¿sí? Cuando escucha un sonido de un instrumento muy desafinado? ¿De qué le dan ganas? Taparme los oídos. Taparte los oídos. ¿Qué más? Le dan ganas de salir corriendo. No resiste usted este sonido porque si está súper desafinado, no está a tono, etcétera. No está utilizando los tonos adecuados. Exactamente. Entonces, va a decir el verso 15:52 capítulo 15, verso 52 de Primera de Corintios. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados también en incorruptibles. Primera de Pedro 4:17. ¿Quién nos ayuda? Amén. Adelante. Que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí hay que notar algo bien interesante en lo que está diciendo el apóstol Pedro. Lo primero, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. ¿Sí? La casa que podría entenderse según Jeremías 3:7, ¿sí? Como la casa de Jacob. El juicio comienza por la casa de Jacob, la casa de Adonai, ¿sí? Y si primero comienza por nosotros, ¿sí? Los que obedecemos, ¿sí? Los que hemos procurado obedecer el mensaje, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el dictamen del juez de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Sí? Tú vas a decir, pero es que aquí está diciendo evangelio. Yo te devuelvo la pregunta, ¿cuál era la única Biblia disponible en ese momento en que los apóstoles predicaban? ¿Sí? Segunda de Timoteo 4:8. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 4:8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Adonai, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y cuáles son los que aman su venida? Yo le pregunto, ¿cuáles son los que aman su venida? Porque si usted analiza, pues cristianismo, protestantismo de todos los colores, sabores y tamaños, judaísmo, ustedes y nosotros creemos que Él va a volver, anhelamos que Él vuelva, amamos su venida, ¿sí? Pero aquí habla de algo bien interesante. Dice que se habla de una corona de justicia. ¿Qué le va a prometer el Padre Eterno al pueblo de Israel si cumple su pacto? ¿Que lo va a hacer qué? Reyes.
Rey. ¿Y cómo se conoce un rey? Por la corona. Por la corona. Entonces, por lo demás me está guardada la corona de justicia, ¿sí? Bien, según la escritura es considerado justo. A ver, ¿qué dice Romanos 2:3? Rápidamente, no está dentro de la presentación, pero es rápido que usted entienda qué es un justo delante del Eterno. Amén. Adelante. ¿Piensas esto tú, simple Romanos hombre? 2:13, 2:13, mi hermano, perdóname. 2:13. Discúlpeme, aquí estoy, bueno, aquí estoy. Amén. Porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considerará justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Amén. Ok, entonces estamos viendo que la corona de justicia se le da a los justos, no se le da a cualquiera. ¿Y quién es justo según la escritura? Yo les leo esta versión, dice, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Adonai, sino los que cumplen la Torá, esos serán, y la palabra serán está conjugada en futuro, a futuro. ¿Serán cuándo? Justificados. Pues cuando reciban la corona que los acredita como justos, ¿sí? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, y fíjese que aquí nuevamente la palabra dará está conjugada en futuro. Me dará el Señor juez justo. ¿Quién es el juez justo? ¿Quién es el juez justo? ¿Quién se sentará en un trono de justicia? Ok. Yeshua. La cual me dará el Señor juez justo. ¿En qué día? No habla de cualquier día, dice en aquel día, en el día en que se ejerza ¿qué? Un juicio. Yo le invito para que usted abandone la idea de que el juicio es malo, porque casi siempre usted cuando se habla del juicio de Dios, casi siempre usted asocia el juicio de Dios con ira, con culpa, ¿sí? Con plagas, con toda esta cantidad de cosas, y hasta cierto punto es verdad, pero si usted analiza, ¿sí? El propósito de un juicio es que se haga ¿qué? Justicia. Que se haga justicia, ¿sí? Y Yeshua va a decir, bienaventurados los que tienen sed de ¿qué? De justicia. De justicia, porque ellos serán... Entonces, ¿qué va a pasar en un juicio? Pues se va a declarar culpable al culpable y se va a declarar justo e inocente, ¿sí? A aquel juez, según su justo juicio, considere, ¿sí? ¿Sobre qué base legal? Yo pregunto, ¿un juez necesita una base legal para poder ejercer justicia? Amén. La Torá. Entonces, si ya la ley, un pequeño paréntesis, si ya la ley quedó abolida, como dicen muchos, entonces, ¿sobre qué base legal un juez justo va a ejercer su justicia? Necesita una base legal para declarar justo o inocente. Y para eso está la Torá, porque la Torá fue dada a la humanidad, al hombre, a Israel primeramente, pero posteriormente a la humanidad, ¿sí? Porque ahí se considera qué es bueno y qué es malo, qué es delito, ¿sí? Y qué no es delito. Dice Apocalipsis 11:15, y ese es el texto que quería tocar. ¿Qué dice Apocalipsis 11:15? Amén. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Machía, y él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí entonces préstele mucha atención. Yo sé que usted ha leído muchas veces este texto, pero quiero invitarlo a que usted lo entienda y lo asocie con la fiesta que estamos a punto de celebrar. ¿Por qué? El séptimo ángel va a tocar la trompeta, ¿sí? ¿Se puede entender que es la trompeta final, sí o no? Amén, así es, hermano. Claro que sí, usted Amén. no va a encontrar un ángel tocando una octava trompeta, ni una novena trompeta, ni una décima, toca la séptima. ¿Y qué pasa inmediatamente cuando el ángel toca la trompeta final?
Rab Shaul nos va a decir que los muertos en Yeshua resucitarán, los que están vivos van a ser completamente transformados, pero pasa algo también, ¿sí? El séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón. ¿Por qué? ¿Acaso él no era el dueño de este mundo? Sí, inicialmente sí. Sí, hermano. Pero ¿qué pasó? Con el pecado del primer hombre y la primera mujer, automáticamente se le cedió el derecho legal para que quien fuera el príncipe de este mundo. Hasatán. El mismo Yeshua va a decir, el príncipe de este mundo. Va a hablar que hay alguien que gobierna este mundo ahorita, como lo conocemos, ¿sí? Que ejerce su dominio, que es el gobernante de este mundo. El adversario, Hasatán. Lo que está diciendo aquí el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿sí? Es que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach. ¿Por qué? ¿Sí? ¿En qué día, en qué fiesta, en qué ocasión, según la Torá, la tierra vuelve a ser a su propio dueño? ¿Hay una fiesta que nos diga que la tierra vuelve a su dueño original? Estas las trompetas. Así es, amén. ¿Cómo se le llama a ese gran día? El jubileo. El jubileo o el Yobel en hebreo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que se trata de un Yobel, el cumplimiento de un Yobel, ¿sí? Que sabemos que según los cómputos bíblicos va a ser el Yobel número 120. ¿Alguien sabe por qué va a ser el Yobel 120? ¿Cada cuánto se celebraba un año de jubileo? Cada 7 años. ¿Cada cuántos años? Cada 7 años. Cada 50 años. Téngalo muy Cada 50, sí. Cada 7 años se celebra el año Shemitah, que es el año del perdón, ¿sí? El año en el que se liberaban los esclavos. El año Shemitah o el año sabático. Pero estamos hablando del año de jubileo. El año de jubileo está compuesto por un periodo de 50 años. Ahora, si usted multiplica 120 por 50, ¿cuánto le da? 6.000. 6.000. 6.000 Número o 6 días. Y según la Biblia, el número 6 es un número ¿de qué? De hombre. Es un número de hombre, el año 6.000. Es decir, hermano, lo que usted me está diciendo es que hay un plazo de 6.000 años para que el hombre haga tikkun, se arrepienta de la humanidad. Sí. ¿Estamos a punto de llegar a ese año 6.000? La respuesta es sí. Estamos muy prontos a llegar. ¿Sí? Muy prontos. Y tiene mucho que ver con la Agenda 2030. Por ahí le adelanto un poquito. Pero mire, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, ya a él retornar, la tierra volver a su dueño original, pues ¿qué pasa? Se liberan los esclavos, se perdonan las deudas. ¿Qué es lo que va a venir a hacer Yeshua después del juicio? Va a otorgar perdón, ¿sí? Va a condonar deudas, ¿sí? Va a quitar completamente esa mala inclinación de su pueblo. Y con él gobernarán, como lo leíamos en el texto ahorita, gobernarán con su Mashiach, ¿por cuánto? Según el texto. 20. Por 1.000 años. Gobernarán y serán sacerdotes. Gobernante, rey, sacerdote. Reyes y sacerdotes. ¿Sí? Vamos con la otra diapositiva. ¿Qué dice el libro de Isaías? Perdónenme un momento, yo amplío hasta acá. El libro de Isaías, capítulo 18, verso 3. No tiene necesidad de buscarlo. Si quiere leerlo de aquí en la presentación, lo puede hacer. Isaías 18:3. Vosotros. Bueno, para un poquito, Rafa, que vea. Anabel, si quieres, dale. Perdón. Sí. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad.
Ok, entonces aquí tenemos un antecedente bien interesante. La escritura en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo, ¿qué Lo pasa? verá. Verá, Lo verá. Ojo le verá. Todo lo ojo le verá verá los que venir en las traspasaron. nubes. ¿Y cree usted, yo le pregunto algo, cree usted que este shofar que se tocará anunciando el retorno del rey, todo oído, incluyendo los sordos, lo oirán? Amén, así es. Sí. Amén. Dice Isaías 27:13. ¿Qué dice Isaías 27:13? Acuérdese que aquí la palabra acontecerá está conjugada en futuro. Acontecerá. ¿Qué acontecerá? Isaías 27:13. ¿Qué dice? Dice, bueno, adelante, hermanita. Léalo, hermano. Bueno, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Adonai en el monte santo en Jerusalén. ¿Le hace a usted sentido esto que acabó de leer nuestro hermano? ¿Sí? Dice que se tocará con gran trompeta, en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, que representa Babilonia, confusión, y los que habían sido desterrados a Egipto, que representa el sistema de esclavitud laboral, ¿sí? Y adorarán a Adonai en el Monte Santo. Yo le pido que lea y relea este versículo 27:13 y lo compare con este, permítame, este. Mateo 24:31. Y enviará a sus mensajeros con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo a otro. ¿Tiene sinergia este versículo con el que acabamos de leer? ¿Qué cree usted? Amén. Claro que sí. Sí, hermano. Claro que sí. Y se habla de trompeta. ¿Sí? Joel 2:1. O Joel 2:1. Profeta Joel, capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice? Si quiere, léalo desde aquí, desde la presentación. Aquí está más grandecito. Joel 2:1 dice, suena el chofar, Tishún, y suena una alarma en mi monte Kadosh, que todos los que me habitan en la tierra sean condenados, porque el día de Yahweh está viniendo, está sobre nosotros. Amén. Amén. Permítame, yo le leo esto. Dice Joel 2:1. Téngalo muy en cuenta. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte Kadosh, en mi santo monte. Mire lo que dice acá. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene, en futuro, porque viene el día de Adonai, porque está cercano. Ahora yo le invito a que volvamos acá, ¿sí? Al famoso Éxodo 19, ¿sí? Y lea conmigo el versículo 16. Dice, aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, ¿sí? Hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte, ¿sí? Dice que un fuerte sonido de trompeta, que dice el profeta Joel, toca trompeta en Sión. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el verso 16? Que tembló, ¿qué? Tembló todo Lo que estaba en el el pueblo campamento. que estaba en el campamento. ¿Tiene sinergia con el texto que acabamos de leer? Amén. Amén. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Adonai, porque está cercano. Lo precede una trompeta. Jeremías 30, ¿sí? Jeremías 37, no es 37, sino 37, corrijo. Ay, recuerden que el ay siempre va a denotar juicio. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, más de ella
de que de esa angustia será librado. Y acontecerá, nuevamente a futuro, en aquel día, declara Adonai de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz. ¿Cuál yugo? El profeta Isaías, en el versículo 13 que usted está viendo acá arriba, nos da pistas de cuál va a ser ese yugo. El yugo de Babilonia, de Asiria, que es el yugo de confusión, y el yugo de Egipto, el sistema laboral que hoy tiene esclavizado a muchos. Que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños, ¿sí? Extraños, ídolos extraños, no los esclavizarán más, sino que servirán. ¿Quiénes sirven a Adonai? ¿Quiénes son los que sirven a Adonai? ¿Quiénes eran los que le servían a Adonai? Los sacerdotes. Los sacerdotes, los Kohanim, sino que servirán a Adonai su Elohim y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Y fíjense que cuando habla a David su rey, ¿sí? Está refiriéndose, ¿sí? A Yeshua. Del linaje de David como rey, porque si usted ve, Jeremías estuvo posterior al tiempo del rey David. Así que habla de su linaje de Mashiach como rey, a quien yo levantaré. Y fíjense aquí nuevamente la palabra levantaré, ¿sí? Está conjugado en futuro. ¿Levantará para quiénes? Para ellos, ¿sí? Para el pueblo. Más textos, y aquí quiero hacer un paralelo y quiero invitarlos a que me ayuden rápidamente con sus Biblias, porque como les dije, teníamos muchos textos para leer. Perdón. Quiero invitarles, aquí tenemos textos de la Brit Hadashah y textos del Tanakh, y tenemos textos de la Torá. Hablando del tercer día, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué debe ser tan importante el tercer día? Entonces tenemos acá el libro de Mateo, capítulo 16, verso 21. Dice la escritura, desde que comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, dígalo conmigo, ¿al qué día? Al tercer día. Al tercer día. Entonces, note algo bien importante, ¿sí? ¿Por quién tendría que padecer mucho? ¿A manos de quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ¿sí? A los suyos vino, ¿a quiénes? A estos, y estos no le reconocieron. Y resucitará al tercer día. Mateo 17, 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20, 19. Y le entregarán a quienes, para aquellos que sacan pecho, es que nosotros no somos judíos, nosotros no somos del pueblo de Israel, nosotros somos gentiles, ¿ok? Creo que después de este texto va a cambiar un poco la perspectiva. Y le entregarán a los gentiles, para que los gentiles, ¿qué? ¿Qué dice Mateo 20, 19? ¿Qué van a hacer los gentiles con Yeshua? Escarnecerlo y crucificarlo. Dice, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y los crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 27, 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan, el pueblo resucitó. Y digan al pueblo, resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Mordejai, Marcos, capítulo 9, verso 31. Voy a pedirles el favor que nos ayuden con los micrófonos, por favor, si no vamos a participar. ¿Okay? Gracias. Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Marcos 10:34, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará.
El otro testigo, Lucas, Hillel, Mateo 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Verso 32 del capítulo 13, Lucas 13:32, y les dijo, id y decida a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Le hace sentido este texto? Ese texto es precioso, ¿sí? ¿Qué hace Yeshua en los 2 días? Según este texto, echa fuera demonio, hace curaciones, ¿sí? En estos 2 días. Y al tercero, culmina su obra. ¿Qué es lo que va a hacer Yeshua en el tercer día? Es después de estos 2 días, después de 2000 años. ¿Qué va a pasar en el tercer día? ¿Va a terminar la obra? ¿Sí o no? ¿Va a concluir su obra redentora? ¿Sí o no? Amén, amén. Sí, así es. Hey. Lucas 18:33, y después de que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 24:7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, ¿sí? El mismo capítulo 24, verso 46 va a decir, les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Un texto bellísimo de Yohanan, capítulo 2, verso 1, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yeshua. ¿En qué momento ocurrieron las bodas? Al tercer día. Hechos, libro de Hechos, capítulo 10, verso 40. A este levantó Adonai al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Qué va a pasar en el tercer día? Ya usted las agarró. ¿Se va a manifestar Yeshua? ¿Qué creen ustedes? Amén. Amén. Amén, amén. Ahora miremos, ya miramos textos muy neotestamentarios, que ya con ustedes es muy familiar, pero ahora hagamos un paralelo con la Torá, ¿sí? ¿Le parece? Empecemos con Bereshit, con Génesis 22:4, una lectura muy bonita que vamos, si Adonai lo permite, a tener en el tiempo de estudio de Torá, con Génesis 22. Génesis 22:4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Recuerda usted qué estaba observando Abraham al tercer día? El monte El Moriah. lugar de sacrificio. ¿Seguro? A ver, recuerden, busquemos el texto. Génesis 22:4. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién puede ayudarnos con unos versículos antes si me ganó? Génesis 22 dice, pasado cierto tiempo, Elohim puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, aquí estoy, respondió. Y Elohim le contestó, le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, ¿sí? ¿Le hace sentido ver? ¿Le hace sentido eso con Yeshua? Toma a tu hijo, el único que tienes, el unigénito, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte y yo edificaré. Efectivamente está hablando de la queda de Isaac, la atadura de Isaac. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y juntó con 2 de sus criados y su hijo Isaac. Se encaminó hacia el lugar que Adonai le había dicho. ¿Sí? Y dice el verso 4. Al tercer día, Abraham alzó los 2 ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces, ¿qué pasó en esos 2 días antes de llegar al tercero? Detalles importantísimos. Se levantó de madrugada. ¿Qué va a decir Éxodo 19:16? ¿A la madrugada de qué? Del tercer día. Miremos Génesis 31:22. 22.
Génesis 31, 22 dice, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Génesis 34, 25, pero sucedió que al tercer día, y escúchelo muy bien, sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Shmeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y todo varón. Entonces aquí se está hablando de la Brit Milá y se está hablando de que en el tercer día es el día que más que hay mayor dolor, ¿sí? ¿En qué momento vendrá Yeshua? En el momento en que habrá más dolor. ¿Va siguiéndome? En el momento de mayor dolor, en el momento de la gran tribulación, ¿sí? Génesis 40, 20, al tercer día, que era el día de cumpleaños del Paró, ¿sí? El rey hizo un banquete. Recuerde lo que hemos estudiado. Siempre cuando la Torá o la Escritura menciona un banquete, hay juicio. ¿Qué pasó ese día de ese banquete? ¿Quién vivió y quién murió? ¿Recuerda? Juan Bautista lo decapitaron en el cumpleaños. Estamos hablando de Génesis, mi hermano Ada. El panadero. Muy bien, el panadero fue muerto y fue dejado en libertad el copero, ¿sí? Génesis 42, 18. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Adonai. Es importantísimo que usted vea lo que está pasando con José, porque José es una gran representante de Mashiach. Y es muy importante que usted analice el contexto de este texto. ¿Por qué? Fíjese lo que va a decir el verso 16. Dice, manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del Paró, ustedes son espías. José encerró en la cárcel durante 3 días, ¿sí? Y al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Adonai. ¿Sí? Hagan lo siguiente y salvarán sus vidas. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está anunciando en pocas palabras? Si ustedes me hacen caso, ¿sí? En ese día van a vivir. ¿Qué recibió el pueblo de Israel? La manera correcta de cómo hacerle caso al Eterno para poder vivir. Éxodo 19:11. Y estén preparados, ¿sí? Para el día tercero, porque al tercer día Adonai descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y todo ojo lo verá. ¿Puede conectarlo? Éxodo 19:15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. Éxodo 19:16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron los truenos relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Levítico 7:17, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, ¿qué pasa? Si se comía al tercer día, ¿qué pasaba con este sacrificio? Si se comía en el tercer día, ¿qué pasaba? Automáticamente se anulaba, lo cual nos muestra, ¿sí? Lo cual nos muestra que el sacrificio, y sobre todo un sacrificio de paz, que es lo que viene a hacer Yeshua, un sacrificio de paz porque nos reconcilia con el Padre, puede estar vigente por 2 días. Ya el tercero pierde su validez. ¿Por qué? Normalmente, ¿qué pasa con la carne a los 3 días? Se corrompe. Empieza a herir. Hay un dicho popular que dice que el muerto es igual a la visita en 3 días. ¿Qué pasa con la visita y con el muerto al tercer día? Apesta. Bueno, ¿verdad? Incomoda. Entonces, dice Levítico 19:6, será comido el día que lo ofreciereis y al día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y finalizamos con estos últimos textos. Números 7:24, el tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón. Aquí está hablando de las ofrendas que se presentaban.
Al tercer día, eso, números 19:12, al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Ojo, porque aquí estamos hablando de purificarse con las aguas de la vaca bermeja, de la vaca roja, ¿sí? Que era la que podía limpiar cuando aquella persona había tenido contacto con la muerte y estaba ceremonialmente impuro. ¿Qué va a pasar en el tercer día? ¿Qué es lo que hará Yeshua, que es una representación de la vaca bermeja? Purificará, ¿sí? Purificará. Si no se purifica, dice, no podrá, no será limpio al séptimo día, es decir, no tendrá parte en el milenio. Y finalizo con números 31:19. Vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanecerá fuera del campamento 7 días. Y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Exactamente el mismo principio, cuando salieron a la guerra. Y finalizo con esta última diapositiva, ya para ir terminando. Hasta aquí, digamos que ha terminado la clase de hoy. El servicio de Torah que vamos a tener, si Adonai lo permite, el día sábado, 10 de la mañana, vamos a tener estas lecturas especiales, ¿sí? Que se hacen para Yom Teruah, ¿sí? Son las lecturas, si usted que no se congrega con nosotros y no estudia Torah con nosotros, quiere tomarle una captura, aquí puede ver usted entonces las lecturas, porque algún hermano me preguntó, hermano, ¿qué lecturas se hacen para ese día? Aquí, digamos que son las lecturas que se tienen para ese día. Génesis, desde el capítulo 21, ¿sí? Hasta desde el versículo 1, Génesis 21:1, y va a finalizar en el versículo 34. El Maftir, que es una lectura adicional, ¿sí? Se hace en números 29:1-6. La Haftará, que es una lectura adicional del Tanakh, de los libros históricos, va a tener lugar en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, y va de largo hasta el capítulo 2, verso 10. De la Brit Hadashah, pues vamos a tener Mateo 24, del 29 al 31, Primera de Corintios 14:8, ¿sí? Primera de Corintios 15:52, Primera de Tesalonicenses 4:13, hasta el 18, que fueron los textos que leímos el día de hoy. Y pues por ser ustedes unos invitados especiales, ¿sí? Hablo para los hermanos que no se congregan con nosotros, pues vamos a obsequiarles el ceder. Digamos que el ceder significa orden, y digamos que es la forma en cómo poder desarrollar usted la fiesta el día de mañana. ¿Cuál va a ser el paso a paso? Hay una cena especial. En algunos lugares se hace una cena ceremonial, ¿sí? Una cena ceremonial que tiene muchos ingredientes que van a tener unos simbolismos muy interesantes. Por efectos de tiempo, me gustaría preguntarles, ¿quieren echarle una ojeadita al ceder? ¿Quieren leer el ceder? ¿Quieren ver un poquito el ceder para que sepan cómo poderlo llevar mañana? ¿Sí o no? Porque quisiéramos pasar el tiempo en la oración. Sí, hermano, yo quisiera verlo. Bueno, igual mañana saben que los hermanos de casa, pues vamos a tener cita, los que quieran, pues están cordialmente invitados. Pero permítanme un segundo. Vamos a mirar entonces aquí el ceder. Amén, hermano. Vamos a abrirlo. Y como les digo, va de obsequio para todos ustedes, ¿sí? Pues por haber asistido. Digamos que ese es un ceder muy bonito, lo hicimos desde acá, desde casa, este servidor pues lo hizo. Y pues quedó bonito, ustedes van a hojearlo. Yo voy a parar la clase hasta aquí porque ya pues ahorita pasamos al tiempo de la oración y después les compartiré la clase.